Bueno, Bien, entonces les voy a compartir pantalla para empezar con el tema del diseño curricular de las prácticas de lenguaje del primer ciclo, ¿sí? ujú, Así que, bien, la enseñanza de las prácticas de lenguaje del primer ciclo, recuerden, como dijo Flora Perelman, hay 4 prácticas principales en la enseñanza, que son hablar, escuchar, leer y escribir. Esas 4 prácticas van a estar también en el primer ciclo, pero se van a observar no explícitamente, sino implícitamente en todas las actividades que se muestran. A ver si puedo poner la presentación más grande. Bien, la clase pasada habíamos, ¿ven bien o se los pongo más grande? ¿Está bien? no, ahí se ve bien. No, todo bien. ¿La ven bien? Sí, 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 Bien. sí. sí. Bueno, la otra vez estábamos en la charla con la inspectora y dijeron que hasta van a sacar este enfoque alfabetizador equilibrado. Está, no está, igual mucho no cambió. El enfoque alfabetizador equilibrado introdujo distintas ramas como la sociolingüística, la psicolingüística, las ciencias cognitivas, las ciencias de la educación y la lingüística del texto a todo el diseño curricular. Los aportes de estas ciencias hizo que el diseño curricular fuera un poco más completo, si se quiere. No obstante, no dejaron de ser las prácticas sociales del lenguaje y estas, eh, estas ramas de las ciencias no tuvieron mucha oportunidad en el diseño curricular. Bien, los contenidos, la vida social como modelo de referencia, por eso son las prácticas sociales del lenguaje. Y en el primer ciclo se considera que es responsabilidad primordial de la escuela leer y escribir por sí mismos. Mm. Leer y escribir por sí mismo es una actividad que cuesta mucho y que generalmente se después de las vacaciones de invierno, muchos de los chicos ya leen y escriben por sí mismos, pero también hay un 30 o un 40% que no leen hasta tercero, no leen hasta cuarto, y no leen hasta la secundaria, y no leen. Y hay algunos que aprenden a leer a los 70 años con un método de alfabetización o en algún lugar, en algún territorio, con algún programa que generalmente lo hace la militancia, como les dije, el método cubano, la otra vez les nombré, es un método de Leonela Reilis, si lo quieren buscar alguna vez, en el taller de alfabetización lo van a ver, es un método totalmente distinto, pero que suplanta lo que no pudo hacer la escuela. Y dice, lejos de ser concebido como una etapa dedicada a la adquisición de técnicas mecánicas como descifrar o codificar. O sea, la escuela va a estar muy lejos de lo que yo les voy a enseñar también a ustedes, porque muchas veces a ustedes les van a pedir ayuda para que estén cerca de esas técnicas mecánicas para descifrar y codificar, ¿entienden? Eso tienen que tener muy claro, que la escuela está lejos de enseñar esas técnicas mecánicas, pero ustedes sí van a estar más cerca, porque generalmente lo que la escuela no puede hacer, lo va a tener que hacer otro profesional, y generalmente el profesional que puede hacer eso es el psicopedagogo, y que está preparado teóricamente y prácticamente para realizar estas actividades mecánicas como son las de trabajar con una letra y el sonido de la letra, para trabajar con los sonidos, para trabajar con el aprendizaje, la motricidad, ¿sí? Cosas que no hace la escuela, cosas, responsabilidades primordiales que se han dejado de lado con el paso del tiempo. Por ejemplo, una de las responsabilidades que tenía antes era el adiestramiento, aprestamiento. El aprestamiento era justamente trabajar con la motricidad fina,
es el tema de hacer las letras. Ahora se dejó de lado porque realmente no es significativo, porque los chicos pueden aprender a leer y a escribir teniendo una letra horrible, un escracho, y pueden aprender a leer y escribir, sí, pero no se comunican bien después. Hay un profesor que después le dice, mira, todo bien, pero no te entiendo nada. Escribís algo, sí, pero es como una montañita que veo, montañitas nada más, ¿sí? Por eso sirve la motricidad también. Y la escuela generalmente no lo logra. La escuela trabaja para lograr que los niños lean una diversidad de obras literarias de calidad. El tema de la calidad en la escuela ha cambiado mucho, porque nosotros los profesores nos estamos dando cuenta que las obras literarias de calidad ya pasaron de moda. Es decir, las obras literarias de calidad no les llegan a los chicos. ¿Por qué? Porque fueron escritas hace 500 años y los chicos como que las sienten muy lejanas. Iniciar a los niños en las prácticas del lenguaje que se ponen en juego cuando se estudia, buscando y seleccionando información. Ahí van a tener que ver con el ámbito del estudio. Recuerden que, como dijo Flora Perelman, está el ámbito de la literatura, el ámbito del estudio y el ámbito de la construcción ciudadana. Propiciar que los alumnos puedan dialogar para resolver conflictos de manera consensuada y comprender el punto de vista de otros y profundizar el propio. Lo que quieren en las prácticas sociales del lenguaje es que los chicos, las chicas reflexionen sobre lo que van a ir aprendiendo, porque es un enfoque muy social, entonces todo lo social se tiene que reflexionar. Te hago una consulta. Sí, ¿Puedo? sí, sí. Acá cuando hablas de la escuela, cómo trabaja la escuela, es como Sí. cuando Bombini habla también, que da el ejemplo de la bibliotecaria, el análisis que hace cuando los nenes dan distintas interpretaciones al mismo libro de cuentos. Muy Y bien, que eso también serían los... Solé, y que también Solé lo dice acá en el texto. Sí. Uno también tiene que saber diferenciar o darse cuenta cuando está alfabetizando qué bagaje de información traen los chicos para poder después determinar si esa interpretación de la lectura que hizo condice con la información que el chico tiene. ¿Estoy bien o estoy errada? No, eso está muy bien. El tema de los conocimientos previos para las lecturas está muy bien, pero también los chicos tienen la imaginación de poder interpretar nuevos conocimientos, ¿sí? Sí, 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 sí. No, no obstante, también la interpretación y los modos de leer diferenciados de los chicos hacen que también sea algo importante para la escuela. Trabajar con la diversidad, no solamente de textos, sino con la diversidad, como vos decís, de chicos que vienen. Bien, Claro, sí, sí, sí. continuamos. Las oportunidades. Participar en situaciones de lectura y escritura y en intercambios orales. Recuerden las 4 prácticas: leer, escuchar, hablar y escribir. Los intercambios orales sería parte de la práctica de hablar. Y los niños deben apropiarse entonces de las prácticas de los lectores y los escritores. En este diseño, esas prácticas se presentan alrededor de 3 ámbitos. ¿Cuáles son? La literatura, el estudio y los derechos ciudadanos, dicen, o la construcción de la ciudadanía, pueden decir también. Bien, algunos criterios para organizar las clases. Fíjense que les dan criterios. Los docentes no es que van tan perdidos, pero cuesta esto. Que participen en diversidad de situaciones en las que tengan la posibilidad de leer o escuchar y discutir sobre lo leído. Colocarse en posición de entender lo que el autor quiso decir, discrepar con su posición. Muy bien, porque quieren que tengan estudiantes críticos que puedan discrepar, que puedan reflexionar, y no que sean meros receptores del conocimiento, ¿sí? Hay veces, por ejemplo, que en estos contextos que no se puede hacer esto porque realmente o no alcanza el tiempo o no hay lugar para hacerlo. Además, se requiere que estas situaciones sean sostenidas en el tiempo, que se le otorgue la continuidad necesaria. Bien.
Dice que continuidad no significa repetición. Para comprender de una misma historia puede ser relatada de maneras diferentes. Distintas estrategias para descubrir el lenguaje en la poesía. No alcanza con escuchar un poema, hay que escuchar muchos poemas. Para preocuparse genuinamente por el léxico y las fórmulas de cortesías que se usan para escribir una solicitud muy formal, se requiere escribir diversas solicitudes. En síntesis, para que puedan participar en la mayor diversidad de situaciones posibles. Volver a repetir distintas actividades, pero no siempre con los mismos textos. Son como, el diseño curricular son tipo recetas que los docentes deben seguir para ir trabajando. Lo que no significa que el docente no pueda tomar un manual que haya sido adaptado con el diseño curricular. Porque no es lo mismo el diseño curricular que te dice lo que tenés que hacer, pero no te da todos los textos, no te da un manual para seguir, no te da un método para llegar a un objetivo, ¿sí? Te deja la libertad de que vos vayas inventando lo que quieras. El tema es que mucha gente no inventa y se vuelca a los manuales. Situaciones de enseñanza. Los proyectos que se desarrollan por medio de secuencia y de situaciones que promueven propuestas de interpretación y producción. Generalmente estos proyectos trabajan con una producción final. Los proyectos se vinculan con la elaboración de un producto tangible, por ejemplo, exponer lo investigado, o realizar un fascículo, grabar un cassette de poemas, cassette re antiguo. Ya en cassette no grabás más. Organizar una campaña para el cuidado de salud. El cassette. Ya te dije de qué época es el diseño. Yo creo que la última vez que escuché un cassette fue el cassette de Palito Ortega o de Juan Ramón, pero no existe más. Publicar en un periódico escolar, producir folletos informativos sobre temas del mundo social o natural, o recopilar los cuentos preferidos en una antología. Son cosas así. El cassette podría ser reemplazado tranquilamente con un canal de YouTube, por ejemplo, Claro, sí. en esta época. Bien, las actividades permanentes, o sea, las que no tienen un proyecto, a diferencia de los proyectos, no se articulan en torno a un producto, no van a un producto. En el caso de la lectura, por ejemplo, se puede realizar lectura semanal de cuentos tradicionales, de una novela o de artículos del diario. Las actividades permanentes de escritura se vinculan con diversos propósitos. Registrar información sobre un tema de otras áreas, organizar, guardar en la memoria, elaborar agendas, distribuir tareas rotativas. Recuerden que estas tareas siempre tienen una intención social y significativa. Lo que no pasa en la escuela muy seguido, que hagamos algo social y significativo. Generalmente en las escuelas se leen o se escribe con respecto a los manuales que estamos usando y no estamos haciendo nada social y significativo. Comprendemos una noticia viejísima que está en un manual, leemos un poema que no tiene nada que ver con la parte de la sociedad que va a esa escuela, ¿sí? Muchas veces no adaptamos los trabajos, pero no se puede reclamar tanto tampoco porque hay una gran diversidad. Y las actividades permanentes permiten a que los niños se acerquen a aquellos textos que no abordarían solos como novelas o ciertos textos de divulgación. Yo digo que los docentes, a diferencia de los padres, que los padres también enseñan, los docentes están para eso, para enseñar temas puntuales y para mostrarles la experiencia que no tienen los chicos, porque los chicos comprenden todos los temas, pero no tienen esa experiencia que sí tiene un adulto, y esa experiencia se la tiene que transmitir un adulto, en este caso el docente. Bien, las situaciones ocasionales o espontáneas, no planificadas, surgidas de la cotidianeidad, y
que presenta sin previo aviso son buenas, son significativas, porque dan oportunidades para leer o escribir algo que se presenta. Ahora bien, a lo largo del desarrollo de un proyecto, los niños escuchan leer al docente, leen por sí mismos, les dictan al docente, copian con sentido, escriben por sí mismos, narran o exponen oralmente. Ahí están las 4 prácticas. ¿Y qué significa esto de copian con sentido? ¿Por qué la copia con sentido? Porque generalmente, muchas veces copian. Profe, la respuesta va de acá hasta acá. ¿Quién no se acuerda de tener alumnos que digan de acá hasta acá? Y copian, no tienen ni idea de lo que están copiando, una respuesta, y te dicen de acá hasta acá. Sí, de acá hasta acá. ¿Sí? Entonces es copiar sin sentido, sin reflexión, sin saber por qué. Los niños escuchan leer al docente. Ahí tenemos de vuelta las 4 prácticas que nos habló Isabel Soler. Leer, escuchar, ¿sí? La lectura del docente abre a los niños el mundo que esconden los textos, les permite disfrutar de buenas lecturas. No siempre se disfruta de las lecturas. Yo he tenido muchos chicos de alumnos que no han disfrutado de la lectura. O sea, el placer de la lectura no se encuentra así nomás. Se encuentra cuando el chico tiene la capacidad de comprender lo que escucha. ¿Sí? Si no comprende, no lo va a entender. Por eso yo digo que muchos chicos tienen la capacidad de comprender porque han pasado distintas etapas. Y hay otros que nunca han llegado a esa etapa y entonces no va a comprender a Borges de un día para el otro si no leyó nada que lo haya hecho llegar hasta Borges. ¿Sí? Luego de la lectura se pueden habilitar espacios de intercambio sobre lo leído. Si él o la docente lee cuentos, poemas, los espacios de comentario y de opinión buscan conformar una posición estética. La posición estética tiene que ver con la posición relacionada a la belleza. Muchas veces tampoco se sabe opinar estéticamente sobre un poema, si es bello, si suena lindo, y entonces el docente tiene que ir guiando qué sería lo bello para él o no, ¿sí? Y ahí los chicos pueden comentar. Si se leen textos informativos, la lectura y el intercambio posteriores facilitan el avance de los niños. Entonces, escuchar y reflexionar. Los niños leen por sí mismos. Ahí leen otra de las prácticas, leer. Él o la docente les entrega los textos y los enfrenta con problemas, en los cuales son ellos quienes tienen que ubicar dónde dice algo, que saben que está escrito o piensan que lo está. Fíjense la forma de alfabetizar, ¿eh? Leer por sí mismo es encontrar o ubicar dónde dice algo. Muchos estarían enojadísimos porque dicen, ¿cómo? Ahí tiene que estar adivinando. La crítica de este tipo de enseñanzas que aparecen en las prácticas sociales del lenguaje es que estas adivinaciones psicolingüísticas, es decir, adivinaciones de palabras, hacen que solamente los chicos puedan identificar palabras que se saben de memoria. Entonces solamente saben leer palabras de memoria. Mientras que la enseñanza de la decodificación, la enseñanza de correspondencias entre grafemas y fonemas, es algo, aunque sea abstracto, los chicos no adivinan nada, intentan leer de forma autónoma una palabra, ¿sí? Y es la gran lucha entre lo significativo y lo abstracto de la enseñanza. Ustedes van a estar más del lado de lo abstracto porque lo significativo ya lo fue o lo intentó la docente. Y a ustedes les va a quedar lo abstracto, lo mecánico, lo poco significativo, porque realmente ustedes son las que salvan las papas, que no, las salvan las papas a la escuela y a la docente que no pudo lograr que el niño lea por sí mismo. Y que este diseño curricular
que no lo puedo criticar porque es muy bueno, pero que sí tiene estas cosas que por ahí las docentes al leer el diseño curricular dicen, bueno, haciendo esto, ¿ya aprenden a leer? Sí, aprenden a leer un 50 o un 70%. Después hay un 30% que si no tiene una mamá o un papá en la casa que le enseña a decodificar, o que le enseña a darse cuenta de cómo, si esta palabra termina así, la otra palabra cómo se escribe, si no hay un adulto responsable que le enseñe las letras, no va a aprender. Entonces, la escuela deja muchos lugares sin cubrir que generalmente los cubre un profesional o una maestra particular o una psicopedagoga. Situaciones de lectura por sí mismo, ¿qué son? Explorar los textos para obtener una idea global de su contenido, para clasificarlos en la biblioteca, si son cuentos, si son enciclopedias de animales, si son atlas, libros de texto. Los chicos no saben leer, entonces clasifican. Esto es un cuento, ¿cómo te diste cuenta? Y porque lo leyó usted. Bien, bien. Para describir si tienen o no la información necesaria para estudiar un tema. Acá va a haber, ¿ustedes qué piensan? ¿En este libro va a haber información sobre ballenas? No, ¿por qué no? Y porque es un libro sobre plantas. Muy bien, ¿sí? Porque son Pero, cuentos de terror o de otro género. muy bien, Sofía, sí, es por el contexto. Es decir, no van a saber leer, por el contexto van a ver que tal vez no sea esto, pero no saben, no están aprendiendo a leer, están aprendiendo a adivinar cosas o a interpretar, ¿sí? Si se trata de una revista, si se presentan secciones de historietas, si fueran diarios, para obtener una idea general de una noticia del día, ¿sí? Para explorar el índice, para saber si se encontrará allí la información sobre las arañas, y si se empezó a estudiar el tema, revisar el capítulo de las arañas y buscar información sobre su alimentación, explorar la receta de un pastel, para saber si entre los ingredientes dice pasas. Fíjense, para saber si entre los ingredientes dice pasas. Acá dice el pastel, dice carne, cebolla, huevo. ¿Qué más lleva el pastel de papa? Cebolla, huevo, morrón y pasas. Ahí dice pasas. ¿Y cómo saben que dice pasas? Porque empieza con la de papá. Y son adivinaciones psicolingüísticas que tienen sentido, son significativas. El tema es que hay chicos que saben con cuál empieza papá, pero hay chicos que no saben. Entonces, esos chicos que vienen en un nivel conceptual presilábico, es decir, que no relacionan nada con nada y que no saben ni cómo se llaman ellos, ni cómo se escribe su nombre, les va a costar el doble de lo que les cuesta a estos chicos que sí ya empiezan a hacer relaciones, ¿sí? Hay chicos que si están en el nivel conceptual silábico van a hacer esas relaciones, van a saber dónde dice pasas, porque sabe cómo se escribe papá. Pero un chico que nunca vio una palabra, que nunca tuvo un papá o una mamá que le leyera a la noche, y no va a tener ni idea de dónde dice pasas, ¿sí? Porque a ellos les parece todas las letras y lo mismo. Bien, seguimos. Son situaciones de lectura por sí mismos, releer textos que ya se saben de memoria. Fíjense lo interesante, trabajar con textos que se saben de memoria. Canciones, rondas, fragmentos que se repiten o textos que se conocen. Generalmente los chicos, yo me acuerdo cuando yo tengo una formación muy de profesor de secundaria y cuando empecé a trabajar con más chiquitos cuando fui maestro de iniciación literaria, me pedían siempre los mismos cuentos. Yo, pero este ya lo leímos. No, léalo de vuelta. Y no entendía nada. Yo digo, ¿por qué siempre lo mismo? Y bueno, y leíamos siempre el mismo. Léalo de vuelta. No. Y era cansador, pero después todas esas relaciones de palabras que se repetían las hacían ellos mismos y al leer por sí mismos sí reconocían muchas palabras porque yo ya se las había nombrado y porque ellos me decían, ¿dónde dice tal palabra? Y sí, a los chicos les gusta el mismo cuento, es inevitable eso. Siempre los chicos les gusta volver a leer
lo que ya escucharon y lo que ya les gustó. Los niños o niñas dictan al docente. Está bueno esto porque como ellos no pueden escribir porque no saben no saben ni escribir ni leer, pueden escribir a través del docente, ¿sí? Entonces los niños posicionados como dictantes delegan al docente el acto de materializar la escritura. Textos de variada extensión, una solicitud, una nota de enciclopedia, un cuento creado entre todos, y van a tener que decidir quién es el destinatario, explicitar los propósitos, todo eso lo tiene que hacer ¿quién? El docente. El docente tiene que hacer reflexionarlos y decirles, chicos, pero ¿a quién se lo vamos a mandar la carta? Estimada papá. Pero solamente tienen... ¿Y si no tienen papá, qué le ponemos? Estimada mamá y papá. ¿Y si no tienen papá y mamá? Estimada familia. Muy bien. Entonces la reflexión va a ir haciéndola al docente, ¿sí? Y los propósitos, ¿y para qué los mandamos a esta cartita? Para que vayamos a la máxima, sí. ¿Y a qué vamos a ir a la máxima? A ver a los animales. ¿Y nada más? Sí, a ver a los animales. ¿Y no van a comer nada? Sí, vamos a comer y vamos a jugar. Y entonces esas reflexiones las tiene que provocar el docente, porque muchas veces los chicos no reflexionan solos todo. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia, porque no fueron a la máxima, o porque no se imaginan. Los niños copian con sentido. Dice, cuando guardan memoria de préstamo de libros, agendan datos personales, fichan libros, registran los libros. Si se corta, podemos volver. Pero no creo que llegue, porque son 16. Cuando guardan memoria de préstamo de libros, cuando copian algunos nombres, fíjense lo que pregunto. Saber copiar algunos nombres posibilita contar con una fuente de información sobre el sistema de escritura. ¿Y qué hacemos con esta fuente de información? ¿Enseñamos correspondencia entre grafemas o fonemas? El tema es que acá, en el diseño curricular, te dicen todo lo que va a encontrarse el chico, pero no te dicen cómo hacer para que esa fuente de información se vuelva una fuente importantísima para el chico, ¿sí? Entonces no te dicen cómo trabajar, no te dicen, cuando empiecen con F, escriban todos los nombres que empiecen con F y reflexionen los que empiezan con Fa, como Fabiana, los que empiezan con Fe, como Fernando. No te dicen, vos tenés que ir improvisando. No es un método que te enseña paso a paso. Esa es la diferencia entre el diseño curricular de las prácticas de lenguaje y un método. Un método tenés todo anotado paso a paso. Esto no. Esto tiene que ser significativo y tiene más que ver con la capacidad del docente, y la capacidad del docente tiene que ver con este tema de la transposición didáctica, que va a ser la próxima clase del seminario de prácticas de lenguaje de Chevalar, que está en el diseño curricular. Y la toma de notas o la elaboración de repertorios o inicios y finales de cuentos. Bien, eso es lo que copian con sentido. Escriben por sí mismos. En el inicio del ciclo, al desarrollarse diversos temas, se puede proponer la escritura directa de textos despejados. ¿Qué son? Las listas, los rótulos, los epígrafes, ¿sí? En tal caso, los niños ya saben qué deben escribir. ¿Todos saben qué escribir? No. Hay chicos que hacen bolitas cuando llegan a primer grado, que hacen palitos, bolitas, porque no tienen ni idea cómo escribir. Y esto no dice en el diseño curricular. Esto no dice en el diseño curricular, y esto no se trabaja en el diseño curricular, y se da como por sentado de que los chicos ya van a escribir las letras bien, y si no se trabaja la motricidad, ¿cómo van a pasar de escribir bolitas y palitos a escribir letras convencionales? Y la docente se tiene que dar cuenta que tiene que trabajar con el aprestamiento, ese aprestamiento, es decir, trabajar con la motricidad, eso de hacer redondelitos, hacer hacer o,
¿sí? Esas cosas no se trabajan actualmente en las prácticas sociales del lenguaje. Eso significa, ¿qué significa? Que no es necesario hacer palitos, redondelitos, para aprender a leer y escribir. No es necesario. Para todos no es necesario. Pero para algunos sí es necesario. Y para esos algunos sí que es necesario, suelen quedar fuera del sistema y se atrasan y después no entienden nada y quedan presilábicos todo el año y ahí empieza la preocupación porque llegan a segundo grado y siguen presilábicos. Y claro, si no le enseñaron ni siquiera a dibujar la letra. Fíjense lo que les digo, dibujar la letra. No saben dibujar la letra. O si la dibujan, pero tardan un año para dibujarlo. O la dibujan, pero la dibujan en espejo y se confunden. No es nada del otro mundo dibujar en espejo. Generalmente se dibuja en espejo porque realmente el cerebro no está preparado al principio, pero después se va acomodando y va entendiendo que la E es para aquel lado y no para él. Para que el otro, la E es para allá y las palabras van para allá. Bueno, perfecto. Pero les cuesta. Los acuerdos previos acerca de qué escribir y para qué, y quién es el destinatario del texto y distribuir el tiempo para que sea posible planificar, escribir y revisar. Esto de planificar, escribir y revisar es algo que, fíjense, esto es primer ciclo. Yo hay veces que trato de escribirles un mensaje a ustedes en el WhatsApp, lo planifico, lo escribo y lo mando. Y después digo, perdón, la palabra esta, porque el corrector te lo cambia. No se hace, pero en ningún lado eso. Cuando ustedes hacen un parcial, sí, planifican, escriben y revisan, pero cuando se hace un texto en la escuela, ustedes piensan que van a planificar, escribir y revisar. Es re difícil que se haga esto. Generalmente planificar y escribir, y uno va monitoreándose continuamente mientras escribe, pero no es que uno va a releer todo hicieron un testamento y lo van a releer. No, si no te concentrás en la escuela, si hay 20 chicos que están gritando alrededor, ustedes son estudiantes y se dan cuenta que en el salón no están todo el día gritando. Ustedes se van a pensar que van a estar concentrados, salvo en los parciales que sí revisan antes de entregar. Pero en clases normales están siempre gritando los chicos. Los niños y niñas escriben por sí mismos. Dice, los niños pueden renarrar un cuento conocido, escribir un cuento con un personaje prototípico, una nota de enciclopedia, un folleto, una invitación, un recordatorio. Estas escrituras afrontan el desafío de cuidar la coherencia del escrito. Desafío que no exigen los textos despejados, donde la coherencia se puede lograr por simple juxtaposición de elementos equivalentes. Fíjense, primer ciclo, esto es imposible. Que los chicos escriban con coherencia, que se pueda lograr por simple juxtaposición de elementos. No, es re difícil que tengan coherencia. Siempre se olvidan algo, siempre se olvidan renarrar un cuento conocido. ¿Quién va a renarrar un cuento en primer grado o en segundo? O escribir un cuento. Está contento, hizo tal cosa, pero no hace un texto. No lo renarran todo ni a palo. Lo escriben más o menos, escribirán una o dos oraciones. Yo tengo en secundaria, les hago escribir un texto argumentativo de 10 renglones y no lo quieren escribir. En secundaria, imagínense de renarrar en primaria. Yo lo veo casi imposible, pero si ustedes le dicen a una maestra, tenés que seguir el diseño curricular, vas a tener que renarrar, los chicos van a tener que renarrar y escribir, y es un poco. Un folleto, una invitación, sí. Una nota de enciclopedia es también, pero un cuento es un poco
y con coherencia, siempre algo se va a olvidar, alguna acción principal del cuento se va a olvidar, y es difícil eso para cumplir. Bien, seguimos con las 4 prácticas. Entonces, se lee a través del maestro, se lee por sí mismo, se escribe a través del maestro, se escribe por sí mismo, se escucha y se habla. Y generalmente cuando se escucha, se reflexiona sobre lo escuchado y se habla. Se les pide reflexionar sobre lo que escucharon o lo que leyeron por sí mismos. Y esas 4 prácticas constantemente están, pero las 4 prácticas, algunas prácticas, tienen que ir acompañadas con el trabajo del docente, ¿sí? A ver dónde está. Ahora se va a cortar, nos conectamos 20 minutos más. Bueno. Así terminamos. A ver. Los ¿Salimos niños ahora y narran. entramos o esperamos que se corte? No, esperamos que se corte. Ah, dale. Los niños narran o exponen oralmente ante un auditorio. Esto es generalmente lo que llaman el orador del día o el orador de la semana. Narran, cuentan un cuento, relatan una película, un programa de televisión. Desde el jardín que lo hacen estas cosas. Entonces ahí estamos hablando.